Oportunidad nos va a acompañar. Nosotros les agradecemos inicialmente su compañía, su asistencia y esperamos que puedan aprender mucho de la conferencia que tenemos el día de hoy. De igual manera también es una oportunidad para comentarles sobre la especialización en derechos humanos para quienes tengan interés en estos temas. La especialización también se ofrece desde la universidad. También lo tenemos en la modalidad como están ustedes trabajando actualmente, cada 8 días en términos de frecuencia. Lo tenemos en modalidad presencial en este momento, pero con la renovación vamos a ofrecerla de manera virtual para que les interese también hacer este estudio. Vamos a estar entregando también la publicidad para que ustedes conozcan un poco sobre lo que se trabaja, qué temáticas se trabajan desde la especialización en derechos humanos y VIH. Es un gusto saludarlos nuevamente y doctora, adelante. Hola. No sé si estará muy fuerte. Okay. Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. Para mí es un honor estar en la Universidad Santiago de Cali. Agradecerle a la señora decana, Natalia Santana, y a los profesores que de una u otra manera han hecho esto posible. Es como mucho feedback. ¿Qué tal de pronto un poco de mucho feedback que hace? En ese sentido, saludar a las directivas en cabeza de nuestra señora decana y directora del doctorado en Derecho, un doctorado bastante interesante donde tengo el gusto de acompañar con unas direcciones de tesis y he sido jurado en algunos momentos. Así las cosas, les presento entonces las temáticas que vamos a trabajar y lo relacionado con la desaparición forzada de personas en Colombia, un balance a partir de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Hay mucho feedback, no sé si puedes bajar un poco, porque hay muchísimo y va a ser incómodo para ellos. En este sentido, entonces encontramos lo siguiente. Esta disertación, hola. Vamos entonces. Hola. Bueno. ¿Qué pretendemos entonces frente a esta temática que vamos a abordar el día de hoy? Lo primero es hacer un balance de la problemática a partir de dos grandes escenarios. El primero es el escenario internacional, a partir de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Y el segundo está enfocado con la revisión del caso Colombia. Y es que esto responde a una cuestión. Es un libro de investigación que ya está en editorial, entonces ya en varias universidades, en varias ciudades lo he venido presentando. Y el planteamiento central de la problemática es ¿qué pasa con la desaparición forzada de personas? En este sentido, entonces, voy a presentarles someramente un contexto de dónde proviene, por qué se da esta situación, para después, entonces, abocarnos en qué marcos de protección existen. Vamos a observar los dos marcos de protección. Y esto porque, más allá de que hayan unos marcos de protección frente a la desaparición forzada de personas, lo que encontramos entonces es que no hay una efectividad ni una eficacia en los grados de cumplimiento de las responsabilidades de los estados. ¿Sí? En este sentido, entonces, lo que busco con esta disertación es hacer una reflexión crítica de la desaparición forzada de personas como problema de relevancia y preocupación. Y esta relevancia y esta preocupación no solo se ha dado en el escenario
normativo a nivel nacional, sino también la preocupación ha saltado a la esfera de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. En ese sentido, lo que vamos a encontrar es que diferentes ordenamientos jurídicos se han dedicado a este estudio. Y esto porque es necesario establecer unos lineamientos para identificar las causas, los efectos, las consecuencias y el tratamiento que se le ha dado a este problema. Lo que pasa es que la desaparición forzada de personas no es una situación reciente. Además de no ser una situación reciente, nos encontramos con que es complejo determinar su origen con exactitud, pero necesitamos para la identificación, ¿sí?, saber desde qué punto vamos a partir. Y es por eso entonces que encontramos que desde el decreto Noche-Niebla, decreto que nació en la Segunda Guerra Mundial, así como la doctrina de la seguridad nacional y los regímenes dictatoriales en América Latina, el elemento central era la desaparición forzada de personas. Por eso tomo estos escenarios para partir en este balance. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que tanto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, como en las dictaduras de América Latina, caso particular, pues Colombia no hemos tenido una dictadura como sí lo tuvo Chile, Argentina, Uruguay, entre otros. Lo que ocurre es que en estos escenarios, y particularmente en Colombia, por el marco del conflicto armado, es que nos vamos a encontrar que la afectación y las graves violaciones a derechos humanos, unido a la impunidad, lo que han hecho es que la desaparición forzada sea el mecanismo idóneo, ¿sí?, para reforzar estos elementos. Por eso se encuentra la preocupación no solo a nivel nacional, sino también en los escenarios internacionales. ¿Qué es lo que pasa entonces con el tema de la desaparición forzada de personas? Es que no sé si se está escuchando ya bien. Sí. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que se busca con la desaparición forzada, porque ahora decimos, bueno, entonces ¿por qué ha sido tan funcional? ¿Por qué fue tan funcional durante la Segunda Guerra Mundial y ha sido funcional en los regímenes dictatoriales, incluso en Colombia? El balance a Colombia es de más de 220.000 desaparecidos. Y esto son cifras que aportan instituciones del Estado. Somos penalistas, recordamos por allá a Bustos que nos hablaba de una cifra oscura, y la cifra oscura es cuando no denunciamos. Lo que hablan los representantes de víctimas es que pueden haber alrededor de 500.000 personas desaparecidas en parte del conflicto armado en Colombia. ¿Qué es lo que pasa entonces con la desaparición forzada de personas? Lo que se busca con la desaparición forzada es o bien sea debilitar un movimiento social, o desaparecer un oponente político, o privarlo de la libertad, expulsarlo, desterrarlo, reprimir y crear en la población terror. Ese es el elemento principal de la desaparición forzada de personas. Si yo logro silenciar a la sociedad a través de la desaparición, estoy cumpliendo mi objetivo. Claro, ¿qué es lo que pasa entonces? Entonces, esto lo que hace es adquirir, ¿sí?, adquiere entonces una importancia global. ¿Por qué? Por lo sistemática que es la desaparición. Además de sistemática, la generalizada violación a derechos humanos. Porque detrás de la desaparición forzada de personas no solo está ese fenómeno. Se encuentra que antes de desaparecer lo que se hace es torturar. ¿Sí? Además, hay otros elementos que pueden jugar frente a esta situación. Por eso, lo que se busca es mitigar los efectos que esto va a producir. Ahora bien, necesitamos entonces ubicarnos en un escenario, particularmente frente a esto y frente a situaciones tales como la Operación Cóndor y la Operación Charlie, operaciones que se dieron en el contexto del continente americano.
es que empieza a sonar bastante fuerte en el sistema universal de protección de derechos humanos, y es que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas, aunado a los pronunciamientos del Comité de las Naciones Unidas, es que encontramos que estos mecanismos empiezan a mostrarnos que protección y defensa para la garantía de los individuos. Y esto es bastante importante porque de ahí, desde el mismo Comité de la Organización de Naciones Unidas, es que empezamos a encontrar alertas tempranas, seguimiento y denuncias a casos de desaparición forzada de personas. Por eso era la necesidad de ubicarnos entonces en un escenario, en un momento como tal. ¿Qué es lo que pasa entonces en este primer balance? Que vamos a encontrar entonces que los estados empiezan a tipificar la conducta de desaparición forzada de personas. Ahora bien, no solo se queda con la tipificación de la conducta ilícita, sino además que se empiezan a generar políticas públicas. Y políticas públicas encaminadas ¿a qué? Al reconocimiento y la participación de las víctimas. ¿Por qué? Porque entender la desaparición forzada de personas no es únicamente a la persona que ha desaparecido. También es importante entonces saber que los familiares, incluso hasta los amigos, podemos ser víctimas de este flagelo. ¿Sí? Y esto porque el delito de desaparición forzada de personas, al ser sistemático, continuo, ¿sí?, empieza entonces a ejercer hacia otros escenarios que víctima como tal. Entonces, en esta formulación de garantías, de estrategias, de reconocimiento de derechos, además de la importancia de ubicar herramientas, cuando digo herramientas es ahora cuando observemos el plano de Colombia, vamos a ver cómo Colombia ha buscado a través de ciertos mecanismos garantizar, ¿sí?, este derecho a no ser desaparecido. Es bastante interesante ese punto de un derecho a no ser desaparecido. ¿Qué es lo que pasa entonces frente a esto? En el balance entonces vamos a encontrar que es importante tener en cuenta ciertos elementos. Unos elementos que caracterizan el delito de desaparición forzada de personas como un fenómeno de vulneración de derechos humanos. Y esto es importante por la cantidad de bienes jurídicos tutelados que se afectan. Con la desaparición forzada de personas vamos a hablar del derecho a la vida, pero hablamos también del derecho a la libertad. Hablamos también del derecho a la intimidad, hablamos también del derecho a la integridad. Entonces fíjense que la afectación en una desaparición, ¿sí?, va mucho más hacia allá. O sea, los bienes jurídicos protegidos que se vulneran van mucho más hacia allá. Claro, hasta que no aparezca la vulneración es constante, ¿sí? Por eso es un delito continuo. En este sentido, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Cuando nosotros hacemos estas definiciones, lo que vamos entonces a encontrar es lo siguiente, que esta es la base para la tipificación del delito, del crimen de lesa humanidad que encontramos, ustedes muy bien lo saben, lo encontramos en el derecho penal internacional. Ojo, porque la desaparición forzada de personas en el contexto internacional no solo es como crimen de lesa humanidad, también lo vamos a encontrar como crimen de guerra, y es el elemento que nos interesa muchísimo aquí en el país, por los desaparecidos, ¿sí?, que han sido, por las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Aquí es bastante interesante este elemento. ¿Por qué? Porque esto lo que empieza a hacer es el llamado a los estados a decir, oiga, si no cumples con las obligaciones que has pactado, estás entonces inmerso en el marco de una responsabilidad internacional. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Aquí es algo bastante interesante. ¿Por qué? El 8 de agosto, hace 10 días, nos notificaron la condena de Tavares, caso de desaparición forzada de personas, la última condena que ha salido contra Colombia. Y es que aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos viene
pues no profiere una condena, una responsabilidad internacional por graves violaciones a derechos humanos. Lo que ocurre es que los estados no cumplen muchas veces con esas obligaciones. Aquí lo importante para este escenario sería importante entonces pensar el principio, empezar a pensar sobre el principio audere ad adjudicare, porque el principio audere ad adjudicare lo que me dice es o persigues o persigo, o condenas o condeno, o juzgas o juzgo, ¿sí? Lo que pasa es que tendríamos que entrar a la jurisdicción universal. Es un elemento que ustedes recordarán en el caso Pinochet o el caso Silingo, ¿sí? Que España lo iba a dar aplicación, incluso Inglaterra iba a dar aplicación buscando la extradición de Pinochet. Ahora bien, el tema de la jurisdicción universal es algo que a los estados no les gusta y no les interesa dar aplicación. Entonces sería muy interesante pensar, porque ¿qué es lo que estamos observando? Que hay un marco de protección en el derecho penal internacional, ¿cierto? Ahí lo tenemos entonces tipificado como crimen de lesa humanidad, como crimen de guerra. Ok, ahí estaríamos bien, ahí está. Pero si los estados no cumplen, pensemos en el caso por lo menos de Putin, ¿sí? En el actuar frente a Ucrania. Primero, pues Rusia no hace parte de la Corte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, entonces Putin podría darle risa y decir, ok, aquí no hay nada. Pero la jurisdicción universal no podría salir de ahí. Ahora bien, es la obligación de los estados, eso es un elemento interesante, la obligación de los estados de decir, oiga, venga entonces, ¿cómo puedo yo perseguir a los perpetradores de estos crímenes? Vale. Entonces, frente a esto, aquí es importante encontrar otro elemento. Y el otro elemento, en el marco de protección hacia las personas, lo vamos a hallar a partir del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces, ahí tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para esto es importante tomar este referente. ¿Por qué? Porque la Corte sí que lo ha hecho. Inclusive hay bloques, ¿sí? Particularmente la Corte Interamericana con hechos acaecidos en Honduras, ¿sí? Que es el caso Velázquez Rodríguez, el caso Fairen, el caso Godínez Cruz, que ese es el bloque hondureño, o sea, 3 sentencias, particularmente desaparición forzada de personas. En Guatemala, el caso Blake, el caso Pamaca Velázquez, en El Salvador, las masacres de Mozote, en Panamá, el caso del Heliodoro, y en Perú, el caso Sole. Estos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son referencia para los casos que vienen después para Colombia. Entonces, por eso es importante en estos marcos de protección tener entonces claro que el marco de protección universal ya está dado desde la ONU. El marco de protección del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos lo vamos a encontrar a partir de las sentencias, de las condenas que ha proferido la Corte Interamericana y también de los casos que ha conocido la Comisión Interamericana. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto? Lo que ocurre es que con la desaparición forzada de personas lo que se pretende es romper ese tejido social. Rompiendo un tejido social lo que hago es desestabilizar la seguridad y por ende, pues, el mantenimiento de la paz. Estos instrumentos, ¿qué es lo que buscan? O hacia dónde, entonces, hacia dónde van? Los marcos de protección hoy van a ampliar ese rango de garantías hacia las víctimas. Y entonces, ahí nos vamos a preguntar, ¿y la desaparición forzada de personas en Colombia qué? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál ha sido la respuesta normativa y judicial, particularmente de Colombia? Creo que les hice un contexto somero en el plano internacional. Ahora bien, Colombia, primero, vamos entonces a poner el escenario, el contexto, es el conflicto armado. Y particularmente en el conflicto armado, ¿por qué? Porque esto generó unas situaciones de crisis política. Esas situaciones de crisis sociopolítica, ¿sí? El nacimiento de grupos al margen de la ley, o los también conocidos como escuadrones de la muerte, pues lo que han hecho es que esta situación, este fenómeno tenga un amplio
un amplio, una práctica amplia por parte de las fuerzas militares incluso. Entonces ya no solo son los escuadrones de la muerte, ya no son los grupos al margen de la ley, sino también el mismo Estado. Entonces la situación se pone más gravosa. Y es lo que también se encontró en los casos de Honduras, en los casos de Guatemala, entre otros. Ahora bien, en la búsqueda de la paz, un escenario para que acompañe, ¿sí?, sería tener una normatividad y una respuesta más efectiva en lo judicial frente al caso de la desaparición forzada de personas. Y esto por lo siguiente, porque si bien el Estado ha tenido que afrontar desde la administración pública, desde la administración judicial, ha tenido que afrontar este fenómeno, pues son los casos particulares de Colombia que han hecho que la desaparición forzada de personas pues adquiera, ¿sí?, un relevamiento bastante amplio. Y es por allá en 1979, con el caso Omaira, Montoya y Nabo, que tiene un tipo común, ¿sí?, tiene un común denominador en casos posteriores de desaparición forzada de personas. ¿Qué es lo que pasa entonces con el caso Omaira? Después del caso Omaira, Nabo Montoya de 1979, empezamos a encontrar desapariciones forzadas practicadas hacia líderes sindicales, hacia líderes campesinos, por lo menos particularmente el caso de Miguel Ángel Díaz y Faustino López. Ellos fueron pertenecientes a grupos de lucha agraria, simpatizantes de grupos comunistas, defensores de derechos humanos. Y lo mismo ocurrió con Luis Fernando Lalinde, Amparo Tordesillas, Nidia Erika Bautista, Alirio de Jesús Pedraza. Mire que el escenario se repite constantemente bajo los mismos elementos. Y es entonces, y les decía hace un ratito, por lo menos el caso de la condena es una condena emitida el 23 de mayo de 2023, pero que se le notificó a Colombia hace 10 días. Y es el caso del soldado Oscar Iván Tavares Toro. Oscar Iván estaba adscrito a la Escuela de Artillería de Bogotá y fue desaparecido el 28 de diciembre de 1997. La desaparición, la investigación, lo que estaba arrojando es que fue desaparecido por un jefe de la tropa. ¿Qué nos va a mostrar entonces esta última condena de hace 10 días? Nos va a mostrar primero que Colombia no continuó con las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos. Ese fue el primer elemento. Además de esto, Colombia, en el marco de la condena, debe realizar un acto público, ¿sí?, de reconocimiento de responsabilidad internacional. Además, realizaron un documental sobre desaparición forzada de personas, en el cual se manifieste el impacto de este hecho sobre la familia de este señor Tavares, entre otras medidas de reparación, otras medidas restaurativas para reparar. Frente a este escenario, yo les decía, el primer escenario es entonces las condenas que ha tenido Colombia de desaparición, las condenas de desaparición forzada de personas que ha tenido Colombia en el contexto internacional, y viene entonces el escenario particular ya en normatividad penal, y es la tipificación. ¿Sí? Nosotros tenemos tipificado el delito de desaparición forzada de personas. Además de esto lo que nos va a mostrar es una caracterización, ¿sí?, del fenómeno que es predominante en el conflicto armado, que es lo que les estaba manifestando hace un ratito. Resulta entonces, con la tipificación resulta importante lo siguiente, que vamos a encontrar entonces qué acciones el Estado colombiano va a empezar a practicar, o qué elementos va a empezar a usar. Aquí lo primero es, y les decía hace un rato, el derecho a no ser desaparecido. Suena un poco ilógico, pero es importante pensarlo desde ahí. Es un derecho a no ser desaparecido. Claro, ustedes van a decir, bueno, lo que pasa es que hay unos bienes jurídicos, se protege la vida, la integridad, pero oiga, pensemos en un derecho a no ser desaparecido. Y es pensar entonces qué estrategias se va a aplicar frente a la búsqueda de los desaparecidos.
porque ese es otro elemento. Si bien puede estar tipificado, hay una norma internacional, hay una norma nacional, pero ¿qué pasa con la búsqueda? Y esto de la búsqueda es algo muy importante, y ustedes recordarán a las abuelas y madres de Plaza de Mayo que llevan más de 40 años girando todos los miércoles en la tarde en la Plaza de Mayo. ¿Sí? Están esperando que vuelvan sus hijos, están esperando que vuelvan sus nietos. Ok. Y ya particularmente frente a la normativa, vamos a encontrar la normativa al interior, vamos a encontrar a través de la ley 589 de 2000 el registro que Colombia crea, el registro nacional de desaparecidos. Con la ley 971 de 2005 se establece el mecanismo de búsqueda urgente. Además de esto, con la ley 986 de 2005 es un marco de garantía para los familiares de las personas víctimas, porque otorga beneficios en el ámbito laboral, incluyendo asistencia física y psicológica como mecanismo de reparación. No se queda ahí. El marco normativo es mucho más amplio. ¿Y es más amplio por qué? Porque inclusive con la ley 418 del 97 y con la ley 1448 de 2011, esto integra un bloque normativo unido al decreto 1036 de 2016, a la ley 1916 de 2014 y a la ley 1531 de 2012. ¿Qué es lo que pasa? Que todo este marco, este bloque normativo viene a ampliarse con la ley 1418 de 2010, porque la ley 1418 de 2010 es la que viene a aprobar la Convención Internacional para la Protección de Personas Desaparecidas. O sea, Colombia ya está desde 2010 vinculada particularmente con un convenio internacional de desaparición forzada de personas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tenemos el balance entonces de un bloque normativo, pero hay que pensar también una cuestión, y es la justicia transicional. La justicia especial para la paz nos viene a garantizar un sistema restaurativo que atienda, ¿sí?, que responda por la protección de los derechos humanos de las víctimas. Además, que esclarezca la verdad, logre la justicia, brinde garantías y, en este sentido, que no haya una repetición. Y todo esto es importante y es el marco que tiene la Justicia Especial para la Paz. ¿A través de qué? Del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Comisión de la Verdad, se conoce en el informe de la Comisión de la Verdad, y del Registro Nacional de los Desaparecidos. Por eso les decía hace un ratito, las cifras oficiales hablan de 220.000 personas, las cifras que emiten estas instituciones del Estado, pero esa cifra oscura va muchísimo más hacia allá. ¿Qué tenemos que empezar a pensar hoy? Que es importante lo siguiente: a partir de la firma del Acuerdo de La Habana, con el Acuerdo de La Habana firmado con la FARC-EP, es importante porque este proceso de transición debe ampliarse. Y hoy estamos hablando en el marco de una paz total. Esta paz total, este escenario de paz total, va a ser funcional para la reparación de los familiares de las personas víctimas. Entonces miren cómo Colombia, de una u otra manera, el balance lo va ampliando cada vez más. Ya con el Acuerdo de La Habana encontrábamos unos elementos. Con la propuesta de una paz total, de continuar con esta transición, vamos a encontrar otros presupuestos. ¿Qué es lo que entonces vamos a encontrar también a posteriori? Frente a los elementos de conclusión que se pueden empezar ya a abordar, vamos encontrando lo siguiente: que la evolución de la práctica de la desaparición forzada, así como la tipificación de la conducta, nos va a mostrar que hay unas características similares a través de contextos diferentes. Es que la desaparición forzada se ha practicado en todo el continente americano, de contextos muy similares: conflictos armados o dictaduras.
En ese sentido, esas consecuencias que ha dejado esta situación, como conflictos políticos, civiles, sociales y militares, podríamos entonces nosotros darle fin a través del tratamiento de la desaparición forzada en el continente. Por eso es que hablamos de una lucha internacional contra la desaparición forzada de personas en el mundo. En consecuencia, entonces, lo que nos muestra es una multiplicidad normativa. Hay un gran marco de protección a nivel internacional, no solo a nivel universal, sino a nivel regional. Cuando digo regional, me estoy refiriendo al plano del sistema interamericano, pero no vamos más hacia allá, o sea, podemos ir más hacia allá. El Sistema Europeo de Derechos Humanos contempla elementos. España en este momento está identificando víctimas de desaparición forzada en el franquismo, ¿sí? Que es con la ley de víctimas que ellos están adelantando, que están del pueblo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Hay una multiplicidad de normativas. Además de esto, otro elemento también de conclusión es muy importante y es más para reflexión. Y es que si bien han pasado 22 años desde la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y 9 condenas y ninguna se ha pronunciado sobre cuestiones de desaparición forzada de personas, y en los conflictos de que la Corte Penal Internacional ha conocido, pues seguro que sí se han dado elementos de desaparición forzada. Ahí es el llamado a el fiscal de la Corte Penal Internacional y sus magistrados de velar sobre esto. Preocupante para Colombia, porque la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el caso Colombia lo cerró el año pasado, porque iba a abrir el caso de Venezuela. Complicado para Colombia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Encontramos entonces también que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha condenado a estados por desaparición forzada, que conoce hoy casos en la Comisión Interamericana y que de seguro, por lo menos los hechos que se presentaron hace 2 años en el paro, son casos que conoce la Comisión Interamericana que pueden llegar a condenas en este escenario. Colombia ha hecho y ha creado mecanismos de protección de víctimas bastante interesantes. El mecanismo de búsqueda urgente, así como el Registro Nacional de Desaparecidos, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que crea la JEP, el Registro Único de Víctimas. O sea, lo que nos demuestra es que Colombia ha avanzado en estos marcos de protección. Pero la respuesta y lo que preocupa es que no somos efectivos. Existe un gran marco de protección, pero no llegamos a la efectividad, ¿sí?, para lograr que este fenómeno termine. En ese sentido, entonces, queda una asignatura pendiente. Ahora me pregunto, ¿a dónde van los desaparecidos? Gracias. Bueno, me imagino que el tema es bastante amplio, ¿sí? Vamos a las preguntas entonces. No sé si ustedes las ordenan en un bloque o van haciéndolas así como quieran, no tengo ningún lío. Vamos a procurar entonces darle alguna respuesta. Muchas gracias, por favor. Buenas noches. Hola, Rodríguez, me encantó su intervención, de verdad. Es una intervención extremadamente bien hilada, muy académica. No solamente es que no somos efectivos, para mí con todo respeto, sino que tenemos un problema de inseguridad jurídica en extremo delicado. La Corte Interamericana se pronunció en el caso Petro, en el bloque de convencionalidad. Luego de lo anterior con la C030 de este año, la Corte Constitucional le dio el aval a la Procuraduría para que investigara a funcionarios de elección judicial, de elección popular. Entonces la Corte, que es el órgano de cierre de derechos humanos, dio su decisión. Y el Consejo de Estado se está separando de esa decisión de la Corte Constitucional, que es la de cierre. Son 2 cortes enfrentadas en un choque en un choque de trenes horrible a nivel judicial. Entonces, en un Estado de Derecho, me disculpa usted, no solamente es que no seamos efectivos, sino que no hay seguridad pública. Muchas gracias, profesor. Sí, ¿cuál es tu nombre?
Orlando Díaz. Orlando, gracias, gracias. Bien interesante lo que tú planteas. Es que aquí hay varios elementos muy buenos para pensar. Claro, existe la responsabilidad internacional de los estados. Ok. Y frente a eso entendemos entonces que los estados se obligan a cumplir, a cumplir esas sentencias. Y esto le tocó entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos crear el mecanismo de supervisión de sentencias. Pero miren lo triste, yo vengo de Antioquia, vengo de Envigado, y el año pasado se hizo un evento en el cual se hablaba de la masacre de Itono. Es una sentencia que lleva más de 16 años. Ustedes dirán, sí, me imagino Colombia ya reparó. No. ¿Qué van a decir ustedes? Pero ¿cómo puede ser cierto? O sea, una masacre, la masacre de Itono, ustedes la conocen, condena a la Corte Interamericana de Derechos Humanos versus Colombia, era la masacre de Laro, La Granja e Itono. Desaparecidos, torturados, desplazados. A hoy no ha cumplido Colombia. Entonces le tocó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos decir, oiga, necesito supervisar la sentencia, ¿usted qué ha hecho? Nada. Complejo. ¿Qué es lo que pasa? Y tú ahora es un escenario muy interesante. Se genera impunidad. Entonces los elementos, ¿cómo puede ser cierto que unos hechos del soldado Oscar Tavares venga hasta ahora la familia, 25 años después, a decir, ok, condenaron a Colombia por los hechos de la desaparición de mi hijo? Va a decir eso esa señora. Esperemos Colombia cuándo va a reparar. Y esto es un llamado a los estados, por esa obligación que tenemos de ¿qué? De prevenir, de proteger, de ampliar las garantías hacia las víctimas. Y más allá de las víctimas, era lo que les decía, el derecho a no ser desaparecidos. O sea, nosotros tenemos un derecho a no ser desaparecidos. Claro, estamos amparando el derecho a las víctimas, pero ¿qué nos ampara? ¿Qué nos ampara o qué nos garantiza? Que a mí no me vayan a desaparecer por ponerme a hablar de desaparición forzada de personas. Gracias. ¿Alguna otra? Sí, doctor. Gracias. ¿Cómo ves la política en relación con este tema de la paz total del presidente Petro frente a esto que estás tratando de la desaparición forzada? Porque por lo menos hay alguien que está levantando la mano a decir, oiga, acá en Colombia no pasa nada frente a la desaparición forzada. ¿No te recuerdas el tema de Trujillo? Y las instancias judiciales nada hicieron en relación con ese tema. ¿Qué visión tienes en relación, digamos, con la situación actual de este gobierno frente a ese tema, doctor Eider? Gracias. Un saludo especial para ti. El doctor Miguel Escobar es egresado, es santiaguino. ¿Santiaguino se le dice? Sí. Santiago. Es egresado de acá. Y gracias por acompañarme, eres muy amable. Y tu pregunta muy interesante. Mire, hay una cuestión que es importante pensar. Ustedes tienen acá una facultad de ciencia política. No importa el partido político que llegue a gobernar. Lo digo frente a los marcos de protección de nosotros como individuos. Si uno mira la socialdemocracia europea, observamos que en un periodo gobierna la izquierda, termina, gobierna la derecha, termina, gobierna la izquierda, y constantemente van cambiando hacia el poder. Aquí es donde nos enloquecemos y estamos locos, porque después de 200 años, o bueno, en nuestra vida republicana, o que llevamos hasta ahora un gobierno de izquierda. Particularmente Colombia ha venido en el balance haciendo cuestiones, ha hecho. El marco normativo es muy amplio, y si uno, en la comparación que hace uno con otros estados, inclusive en México hoy está viviendo elementos de desaparición forzada muy amplios. En México está viviendo lo que Colombia vivimos tristemente en los 80 y 90. Y frente a esto, si bien Colombia el balance es bastante bueno, balance normativo, ¿sí? Bastante garante, no somos efectivos.
Pero miren que con la paz total, que es un escenario que está enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, porque el punto quinto del planteamiento que se hace es lograr una justicia social. Lo que pasa es que la paz no se construye, a la paz no se llega solo con la dejación de las armas y el cese al fuego. La paz se consigue, o la construcción de la paz se da cuando nosotros logramos escenarios sociales. Por eso reparar a las víctimas, por eso buscar a los desaparecidos, por eso evitar que los desaparezcan, es llegar a la paz, es buscar la paz, entre otros elementos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa particularmente frente al tema de la paz total? Miren, yo trabajo con la ESAP, Escuela Superior de la Administración Pública. En Antioquia tenemos el compromiso de capacitar a 5.000 personas en temas de derechos humanos. Seguro que acá también el director de la ESAP en el Valle del Cauca tendrá unas metas muy similares. Hoy se está pensando en educación en derechos humanos en el país. Y esto nos va a llevar a una paz. ¿Qué es lo que pasa? Hay unos elementos políticos importantes que pensar y analizar. A no todos les sirve la paz. Hay grandes empresas. Estoy terminando un libro sobre responsabilidad de las empresas por graves violaciones a los derechos humanos. Es una deuda que tiene la JEP. A los empresarios hay que sentarlos en la JEP, porque no solo los causantes fue el Estado y los grupos al margen de la ley. Muchas financiaciones hacia el terrorismo, ¿sí? Hacia grupos al margen de la ley, provienen de empresas. La empresa también tiene una responsabilidad en el marco de las graves violaciones a derechos humanos que se han presentado en el país. Entonces, sí se están haciendo cosas, y la paz total, el camino es lograr, a través de la capacitación, a través de la educación en derechos humanos, a través de conocer todos estos elementos, de poder llegar a tener, por lo menos, una estructura normativa que garantice realmente que sea efectiva en el marco de protección de derechos humanos. En ese sentido sería. Gracias, doctor. ¿Algo más de pronto? Bueno, mil gracias. Yo sé que fue algo bastante rápido. Espero por lo menos haya quedado cuestiones. Lo importante aquí es reflexionar sobre la problemática. Y este tipo de problemáticas son bastante interesantes para los trabajos de grado, de doctorado y de todas estas cuestiones. Muchas gracias. Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias a todos por su atención, por el tiempo, y pues pueden continuar. Al docente, muchas gracias por el espacio. Es usted muy amable, doctor.